noches, amigos de la 963. Hoy es lunes y son las 12 de la noche. Hemos salido en busca de música en directo y qué mejor sitio para ello que la Jam Session de Black Note. Nobody to sing home with me. Seguimos en Black Note y estamos con otro de los músicos, en especial tú vienes siendo más o menos lo que es el conductor de la Jam Session, ¿no? ¿Nano? Prácticamente el corredor de la Jam Session desde que Germán nos dio la confianza en este proyecto de los lunes de la Jam Session de Blues, Funk, Soul, que bueno, está siendo todo un éxito desde hace 5 años ya. Grandes músicos de Estados Unidos, grandes músicos ingleses han venido por esta jam y han dicho que no han visto ninguna jam como esta en toda Europa. Es una jam en la que todos los músicos están invitados a subir y ningún músico, sea del nivel que sea, se va sin tocar. Esto no es un examen, es una jam session. Seguimos en Black Note y me he encontrado con Borja González, que es otro de los músicos que se acaba de bajar del escenario de la Jam Session de Black Note. Bueno, Borja, cuéntanos un poquito quién eres, de dónde vienes y qué te trae por aquí los lunes. Bueno, pues yo soy de Valencia, soy de este barrio de toda la vida, conozco el Black Note muchos años y desde muy pequeño pues he estado tocando la batería y es un lugar en Valencia que da la oportunidad a que los músicos se formen también y toquen en directo y conozcan a otros músicos. Yo suelo venir todos los lunes aquí a tocar el bajo, en el Black Note, los jueves también vengo. También. Tenemos un show que se llama Sexo Rock and Roll. Cuando viene Tonky, que es el que lleva la jam, y cuando no viene Tonky, soy el que se encarga con el nano de llevar un poco la jam hacia adelante y mantener aquí la música en directo en Valencia. Pues básicamente todos los que están tocando que son amigos y que hemos conseguido crear pues un poco una fiesta todos los lunes de músicos. No solo para músicos, también para el resto de gente que quiere ver un espectáculo. Fui invitado por Germán y yo automáticamente acepté la invitación porque me parecía una reunión importante. Sobre todo porque ha tomado una personalidad muy particular y es que es una jam session abierta para todo el mundo, que da oportunidad a los principiantes y también a los músicos confirmados profesionales para que salgan y vengan a divertirse. Este encuentro musical que es único, no digo solo en España, te diría que en Europa. No conozco otro, he estado en Jam Session en París, mucho tiempo en el Front Page, en el Cabo de Soublier, he estado en Ámsterdam, he estado en el Nothing But The Blues en Londres, te digo, Jam Session en Berlín, no hay algo como lo del Black Note. Come on in. You might come across, yeah, some of your friends. Of your loneliness, I'm brought to soothe, and I play the blues for you. Cada vez que te subes un lunes en la Jam Session en el escenario de Black Note. Electricidad total. El corazón se me enciende a 1000. No toco con las manos, toco con el corazón. Soy otra persona. Bueno, pues sientes la libertad de hacer lo que te gusta, te sientes feliz, te comunicas con otros músicos.
yo siempre he dicho que no hay mejor plan de fiesta que salir a tocar, subirte al escenario y bueno, y arrancar un aplauso, la aceptación del público, pues se agradece también siempre. La música es como un veneno, ¿sabes? Entonces estás envenenado. Y si dejas de tocar 2 días, es como un picor que no te puedes quitar, ¿sabes? Es como... es un nada. Entonces, claro, tener la oportunidad de tener un sitio en Valencia, no se puede explicar, no lo puedo explicar. Es todo gracias al señor Germán Valenzuela. Desde aquí le mando un abrazo. Es un lujo tocar todos los lunes con Tonky, porque yo considero que es uno de los mejores músicos de este país, que ha tocado con mucha gente muy importante, y lo más cercano que tenemos a la música de aquella época del blues y del rock and roll es Tonky de la Peña, que ha tocado con Albert Collins, con Buddy Miles, con Mick Taylor, con Jerry Lee Lewis, y para mí es como si fuese... son clases pagadas aquí, tocar en la no con él, son clases pagadas porque cada bolo y cada jam aprendes un montón. En este escenario de Black Note es algo muy particular porque se produce una reunión muy sui generis. Siento la necesidad de expresarme, de que la gente lo pase bien, de hacer mi trabajo, que es lo que yo he elegido hacer, y pasarlo bien, porque la música sin pasarlo bien no tiene sentido, y de paso hacerlo un medio de vida, pero como algo secundario. Lo primero es buscar el modo de expresarte, y luego todo lo que más o menos tú pretendas en la música viene por añadidura. Tonky de la Peña es un músico de renombre que ha compartido escenario con músicos de la talla de, por ejemplo. Bueno, te puedo decir que he sido músico de Jerry Lee Lewis, que es alguien que grabó con Elvis, grabó con Johnny Cash, grabó con Carl Perkins. Fue en el año 90, hice una gira con él por toda España. No se puede tocar ya más arriba. Yo no me lo termino de creer después de tantos años haber podido compartir con alguien así, ¿no? He compartido muchos festivales y giras durante muchos años con Mick Taylor, que fue un guitarrista de los Rolling Stones entre el año 69 y 74. Músico increíble, gran improvisador también y transformador del blues. Y ahora estoy en un circuito europeo de intercambio y bueno, es un poco lo que ahora estoy proyectando, mucho intercambio, y muchos de ellos pasan por aquí por el escenario del Black Note en Valencia, aprovechando que estando de gira conmigo tengo mi jam session ineludible y se ha convertido en una de las citas más importantes para mí en mi calendario como músico. Just ain't got nobody resting home with me. Feel so bad, you left me misery. Soy Sergio Martínez, guitarrista de Relevo de Plata, y esto es un saludito para la 963. Y esto un saludote. Un fuerte saludo para todos los amigos de la 963. Estáis invitados todos los días del mes en Black Note Club, música en directo. Soy Alberto Mondejar, Nano Blues. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Tonky de la Peña y desde el escenario del Black Note un saludo muy grande a la cadena 963. Os deseo mucha suerte. Hasta pronto.